capítulo 23, y compartimos en esta hora la palabra de fe. Hoy el Señor quiere hablarnos de los regalos de la cruz. Amén. Juntos vamos a compartir lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros. Y hoy estaremos hablando de los regalos de la cruz. Amén. Versículo 33. Evangelio según San Lucas, capítulo 23. Juntos vamos a buscarlo, juntos vamos a leerlo y vamos a dejar que el Espíritu de Dios nos ayude. Amén. Versículo 33. Léalo conmigo. Leemos en el poder del Espíritu Santo bajo su unción y dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Te honramos, Rey. Hoy celebramos a tu nombre, hoy exaltamos tu poderío y hoy nos retrotraemos a la cruz y caminamos hacia ella, Señor, para experimentar nuevamente el gozo de saber que tú diste tu vida, la entregaste en sacrificio agradable y vivo a Dios por cada uno de nosotros. Asimismo sea, Señor, este tiempo un tiempo de sacrificio vivo y santo delante de ti. Aleluya. Póngase cómodo, amado. Y abrimos esta semana evidenciando el significado de la cruz como símbolo de amor, coraje y esperanza. Cuando hablamos del Calvario, cuando hablamos del camino de dolor, surgen varias preguntas en nuestro espíritu que con la ayuda del Señor vamos a tener en nuestro corazón una bendición de respuesta. Yo sé que todos nos preguntamos el porqué de la cruz, porque quizás lo más difícil de explicar en esta vida es el porqué de la cruz, pero también vamos a caminar un poquito por el cómo de la cruz, porque necesitamos volver a traer a nuestra memoria, aunque cada domingo cuando participamos de la mesa del Señor hacemos memoria del sacrificio de la cruz. Hoy vamos a hacer memoria muy específicamente del cómo de la cruz, para responder también al para qué de la cruz, porque a veces necesitamos tenerlo muy claro en nuestro espíritu. Y dice el Evangelio de Lucas: cuando llegaron al lugar llamado el Gólgota, lugar de la calavera, le crucificaron allí. Y vamos a empezar a hablar del por qué y el para qué de la cruz. Vemos a los evangelistas ser tan cortos, tan sencillos en el mensaje de la cruz. En sí el mensaje de la cruz está desde Génesis hasta Apocalipsis, y la Biblia en sí misma es un mensaje de la cruz. Y dice en Mateo, por favor, abra Mateo, capítulo 26, un momento, la razón principal en la que el Señor Jesús dijo a sus discípulos que era el porqué de la cruz. En el verso 54 de Mateo capítulo 26, que allí estará en pantalla, pero te pido que lo busques si trajiste tu Biblia. Dice: pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que era necesario que se hiciera así? Así que el Señor dijo que la razón de la cruz era para que se cumpliese lo que estaba escrito, que era necesario. La expresión que usa Jesús es que era necesario que el Señor Jesucristo fuera la cruz a convertirse en el varón de dolores, experimentado en quebrantos, y para estar experimentado en quebrantos tenía que vivirlos en su propio ser. Y hay algo muy humano aquí, si podemos decirlo así, muy humano, porque Jesús es 100% Dios, pero también ser 100% humano. Y Jesús no sería nuestro Redentor si no hubiese descendido a la cima del dolor, si no hubiera estado en la cima del sufrimiento, en la cima de los problemas y tuviera esa experiencia humana. Porque entonces, ¿cómo tendríamos un sumo sacerdote que pudiera entender todas las cosas que nosotros pasamos y cómo pudiésemos identificar ese dolor si nuestro sumo sacerdote no lo hubiera experimentado? Y Jesús se sometió a una situación
que sobrepasara todo entendimiento, que no pudiera ser explicada con palabras, porque desde Getsemaní Jesús sabía que tenía que seguir adelante con la voluntad de Dios. Y aunque en Getsemaní Él habla con el Señor, porque pues las dos grandes tragedias de la humanidad comienzan en un huerto, porque en el huerto del Edén comenzaron los problemas para la humanidad, pero en el huerto de Getsemaní comenzó la solución al problema de la humanidad. Y Jesús determinó seguir adelante con el plan creado por su Padre, así fuera inverosímil, incapaz de ser entendido por el entendimiento humano. Y Él dijo, pero es la voluntad de Dios. Y Él aceptó, no por compromiso, sino por amor. Aceptó venir a completar la redención. Y hablaremos de ese concepto que amamos tanto nosotros, que nos hace salvos, para que tengamos un sumo sacerdote al que podamos ir en la indignidad de una violación, en la indignidad de un maltrato físico, en la indignidad de una traición, y podamos decir, mi Señor sabe, Él sabe lo que yo estoy sintiendo, Él sabe cómo se siente ser morboseado desnudo por alguien, Él sabe cómo se siente ser herido y maltratado, Él sabe cómo se siente ser burlado y ser injuriado, y lo aceptó con un propósito especial. Y hoy nosotros le decimos al Señor que nos ayude para que tengamos la claridad con respecto a la cruz. Y aunque los evangelistas no detallan la cruz, ellos simplemente nos dicen, como dice Lucas 23, que el Señor Dios Todopoderoso fue a la cruz y fue crucificado entre dos malhechores. Si nosotros no tuviéramos claro, y algunas personas la única claridad que tienen de la cruz es una película o el concepto sociocultural de crucifixión, que para nuestra era pues es muy claro. Ellos dicen sencillo, lo crucificaron y a su lado derecho había un hombre y a su lado izquierdo había otro, y en nuestro cociente allí intelectual se quedaron las tres cruces allí, pero ellos no nos aclararon qué pasó. Y bueno, yo creo que no creían que debieran hacerlo, porque para el judío del primer siglo la cruz era algo que estaba grabado en su corazón, solo que con otro concepto. La cruz significaba maldición, y por supuesto ellos, bien conocedores de la palabra de Dios, simplemente nos dan fue crucificado, para que nosotros entendamos qué pasó con Jesús. Y cuando entramos nosotros a hablar de la cruz y vemos el innombrable, porque también creo que debe ser una de las razones por las que no son tan específicos con nosotros en lo que fue la crucifixión, realmente qué fue lo que pasó con el cuerpo de Jesús, porque cuando nosotros escuchamos a los médicos forenses hablar de lo que es una crucifixión, de pronto viene más a nuestro corazón, y pudiésemos ir también al profeta Isaías y hablar de ser molido y de ser pisoteado y de ser maltratado hasta lo sumo. Y como tú y yo jamás hemos presenciado ni presenciaremos por la gracia de Dios una crucifixión, es necesario que vayamos a la cruz y caminemos por lo que se ha llamado coloquialmente después de este siglo el camino del dolor, y que llamamos nosotros en la Biblia el Calvario, y tiene tantos nombres, y es necesario, y creo necesario para los que tenemos una relación con el Señor Jesucristo, que en este día podamos entender qué pasó con el cuerpo de Jesús y qué estaba haciendo el Señor por ti y por mí, que lo clarifiquemos gráficamente, que podamos decir, quienes recibimos el sacrificio de la cruz como nosotros para salvación y vida eterna, que podamos, al ver la cruz, de pronto no verla como la ve el inconverso, como unos areticos, como un collarcito, como una pulsera o quizás como un amuleto, porque muchas personas al mirar a la cruz no la ven como realmente es. E infortunadamente, algunos de nosotros tampoco la vemos como realmente es, como los arquitectos lo ponen en los edificios, y algunas edificaciones cristianas la ponen dentro del edificio, pues ha sido como solamente un símbolo. Pero necesitamos entender que es la mayor muestra de amor profundo,
que se pueda expresar por una persona, que al mirar hacia la cruz nosotros tenemos que ver el infinito amor del Señor Jesucristo e imaginarnos, como dice San Juan 13, que nadie tiene mayor amor que aquel que está dispuesto a dar la vida por otro. A veces decimos, y cuando están por allí y el médico toma al bebé que tiene 1 mes y se lo lleva y le va a aplicar una inyección, como que le dice al papá, tú no puedes ver esto, y escuchas ese llanto del bebé y lo que se le ocurre al papá es, yo quisiera que ese dolor fuera a mí y no al bebé. Sin embargo, es un dolor, pero Jesús dijo, yo quiero que todos esos dolores sean en mí, para que tú no tengas que pasar por eso. Por eso la cruz de Jesús no era hermosa. Nosotros hoy la vemos hermosa, pero no era hermosa. No era algo agradable de observar. De hecho, cuando un judío pasaba por los campos de la tierra y veía una cruz, lo que sentía era temor. Yo creo que su cuerpo se escalofriaba desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. La cruz fue un invento de los persas teniendo un sentido de idolatría por la tierra, creían que si un muerto tocaba la tierra la maldecía. Entonces ellos elevaron a los muertos y los empalaron, como dice el libro de Daniel, es decir, los atravesaban en ese palo, más bien no en sentido de crucifixión como la perfeccionaron trágica y traumáticamente los romanos, porque así, lo digo, suena muy despectivo, pero lo digo como era, el soldado persa empalaba a una persona tal cual como se asa la carne hoy día, tal cual como tú vas al asadero y ves que la carne está atravesada en un chuzo, así la hacía el persa. Pero los romanos, queriendo siempre perfeccionar todo lo que tuviera que ver con torturas y con maldad, ellos la hicieron en el modo de crucifixión. Realmente la cruz no era hermosa y mucho menos agradable. El que la viera judío, su primera idea que venía es, maldito es el que se suba en ella. Sin embargo, el que la viera y viviera en una situación de pecado, al mirarla diría, ese es lo que me espera, porque los ladrones y las personas que fueran contra el imperio, pues les esperaba eso. La cruz en realidad era un palito vertical bastante grande que pesaba más de 100 kilos, que ya estaba enterrado en el lugar donde se iba a llevar al prisionero. Así que lo que llevaba, y pues coloquialmente tú ves a Jesús cargando una cruz, y pues no es así. En la cruz, el palito vertical ya estaba ya en el Gólgota, en el lugar de la calavera. No crea que le pusieron ese nombre después de Jesús, ya se llamaba así, y los historiadores no han podido establecer si es porque allí habían calaveras, lo cual no debe ser así. Recuerde que los judíos consideraban el contacto con los muertos una inmundicia, así que no hubieran permitido que a las afueras de la ciudad pasara eso. Pero lo que llevaba el Señor, y la cruz era más bien una T, tal cual como tú escribes la T mayúscula, es el palito horizontal que se llama patíbulo, que era amarrado aquí en la nuca del prisionero porque sus manos eran amarradas a él. Así que realmente, como iba el Señor Jesús caminando de el pretorio allí en Jerusalén hasta las afueras de Jerusalén, era con las 2 manos atadas a ese mismo palo y con ese palo aquí. El palo pesaba más o menos 110 kilos, de tal manera que un hombre, por fuerte que sea, no la podía cargar en su normalidad. Sostenía el cuerpo del reo y pues la persona iba casi doblando su cintura, pero su espalda hacía un arco que no correspondía porque estaba ahorcándose con ese palo. Sus manos estaban atadas a él, y como conoce los pueblos antiguos que están enlosados, si se hubiera caído de cara, si hubiera estrellado su cara directamente contra la losa del piso, porque él tenía sus manos atadas y no iba a poder ponérselas como tu reflejo hace. Cuando te vas a caer, tu reflejo hace que pongas las manos, te tronchas la mano, pero no te golpeas en el rostro. Pero si Jesús hubiese caído, había caído directamente rompiendo su rostro. Así que la cruz es emblema de brutalidad, de desgracia, de humillación absoluta y de una crueldad sin límites, de la que hacían harto orgullo los romanos. Y es aquí donde entra la persona de Jesús a llevarnos
a otra mirada de la cruz, a darle un total sentido diferente. Y por supuesto, aunque vamos a hablar del camino del Calvario, nosotros no honramos a la cruz, que es nuestra diferencia con la religión popular, sino honramos a quien murió en la cruz. Honramos. Por eso tal vez no veas a uno de nosotros con un crucifijo. De hecho, yo cuando alguien tiene un crucifijo le digo, para que se cumpla lo que está escrito, nos toca quitarle a quien está allí, porque quien lo tiene todavía en su casa con un muñequito encima está teniendo a un Cristo crucificado, y nuestro Cristo no está crucificado, está vivo y está glorificado y está sentado a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros. Así que lo que determina la cruz para ti y para mí es quién va a estar en el trono de nuestro corazón. Si el Señor Jesucristo está en la cruz, nosotros estamos en el trono y estamos siendo gobernados por nuestra voluntad. Pero si el Señor Jesucristo está en el trono de nuestro corazón, nosotros estamos en la cruz y estamos crucificando cada día, cada cosa que hay mala en nuestra vida y en nuestro corazón. Así que el sentido que le da el Señor Jesucristo a la cruz es un sentido de amor infinito, de amor profundo, del más grande amor que se pueda expresar, que no puede ser dicho con palabras. Es la razón por la que los evangelistas, todos cuatro, al hablar de la cruz, lo único que dicen es, lo crucificaron. Y no pueden entrar en detalles porque las palabras se les acaban. ¿Y por qué nosotros hoy venimos a la cruz y nos acercamos al que murió en la cruz y decimos, damos la gloria al Padre porque Él está sentado a su diestra, y damos agradecimiento? Así que, como el mensaje central de la Biblia es la cruz y lo que sucedió allí, se hace necesario que nosotros podamos entenderla un poco más. Desde Adán, la humanidad está esperando un Salvador. Desde Adán, la humanidad está esperando un Redentor, y desde Adán, hace mucho, muy cerquita, 6.000 años, dicen los judíos, 5.782 años, estamos esperando que se suceda. Ellos lo siguen esperando, nosotros estamos seguros que ya sucedió. Y es por ello que hoy vamos a hacer un recorrido gráfico por el Calvario, porque nosotros necesitamos encontrar en Él nuestro refugio. Voy a pedirle que cierre los ojos un minuto y allí donde está, encuentre el mensaje divino del Evangelio, donde usted dice, esta es la razón por la que yo soy salvo. Si tú dices, es por la cruz, por el mensaje redentor y salvador. Si tú dices, es por la sangre preciosa del Cordero, es porque el acta de decretos que fue puesto sobre ella, que me era contraria, ya fue arrancada y destruida. Y podemos pasarnos todo el día diciendo, ¿cuál es nuestra fuente de poder? ¿Cuál es nuestra fuente de redención? ¿En qué nos sostenemos nuestra esperanza de que nosotros vamos a resucitar y la relación que había sido rota con el Padre va a ser eternamente construida? Por eso lo cantamos hace un momento. Eterna relación, la que Jesús compró con nosotros. Por eso dice la canción, la cruz es la llave que me permite cada día de mi vida traspasar el velo. Así que en la cruz Jesús venció para siempre el pecado, pero también cambió nuestra vida para siempre. En la cruz vamos a ver un poco cómo caminó Jesús por ese enorme sacrificio. Cuando piensas, y lo estudiábamos con las chicas y los chicos mientras preparábamos las vacaciones recreativas de esta semana, cuando piensas en el sacrificio más grande que ha hecho alguien por ti, cuando a ti se te ocurre, no es que cuando mi madre tuvo que hacer esto para que yo pudiera estudiar, es que cuando mi padre dejó de trabajar para que yo pudiera hacer esto, es que cuando mis hijos, es que cuando mi cuñado, cuando pensamos en el sacrificio que alguien ha hecho por nosotros en esta vida, a uno se le ocurre y diremos, tremendo. Pero cuando pensamos en el sacrificio de la cruz, cada uno de nosotros dice, y fue por mí. Porque algunos decimos, ay, mi padre se sacrificó por mí y mis hermanos, y mi madre hizo esto, y todos tenemos muchas cosas para agradecer a nuestros seres queridos. Y vamos a recordar hoy este agradecimiento más que grande, más que sobrenatural, más que portentoso,
que le debemos al Señor Jesucristo. Mateo capítulo 26. Abra su Biblia, por favor, y vamos a caminar por ese camino del Calvario y vamos a dejar que sea el Señor quien nos enseñe. Y dice en el verso 32 de el Evangelio según San Mateo, capítulo 27. Amén. Dice: crucifixión y muerte de Jesús. Cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echaron suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Por los siglos ha habido una competencia de crueldad, de qué hacemos con la persona que es reo de muerte. Y los sacerdotes se habían encargado de que se estimara bien que Jesús era un prisionero reo de muerte. Cuando salió del pretorio, cuando en aquel lugar Pilato se lavó las manos creyendo que era libre de la muerte del Señor, cuando en ese mismo momento su esposa le había dicho que por favor no tuviera nada que ver con la muerte de ese hombre, que ella había padecido mucho en sueños y pensaba que era el hijo, dijo ella, de los dioses. Y cuando salen del camino se usaba que la persona que se llevara la cruz necesariamente fuera un prisionero de maldición o un esclavo. Los sacerdotes se habían encargado de probar ante Pilatos que Jesús valía eso. Cuando Judas lo traicionó, Jesús dijo: ¿qué me darán si Judas dijo: ¿qué me darán si se los traigo? Y él le dijo: le daremos 30 monedas. La ley decía, puedes buscarlo conmigo, en Levítico 27, que ese era el precio de las mujeres, que por el voto de una mujer se daría allí 30 monedas. Levítico capítulo 27, voy a leerlo, hermano, allí estará en pantalla para que lo puedas tener. Dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno hiciere especial voto a Jehová, según la estima de las personas que se hayan de redimir, lo estimarás así. En cuanto al varón de 20 años hasta 60, lo estimarás en 50 ciclos, según el ciclo del santuario. Y si fuere mujer, la estimarás en 30 ciclos, en 30 monedas. En Éxodo 21, unas hojitas atrás, amado. En Éxodo 21, versículo 32. En Éxodo dice que se estimaba el precio de un esclavo. Éxodo 21, versículo 32. Si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará a su dueño 30 ciclos de plata. El buey será apedreado. Entonces los sacerdotes se encargaron, al ofrecer 30 monedas, que Jesús fuera estimado como el escalón más bajo que había. Recuerde que en el escalón de la ciudad, el varón de 20 a 60 años tenía un precio, como acabamos de leer, el varón de 60 años hacia arriba, el varón de 20 años hacia abajo, después seguían los niños y las mujeres, después los esclavos y los extranjeros. Así que la lista de abajo hacia arriba estaba las mujeres y los esclavos, y los sacerdotes dieron 30 monedas para que las personas judías entendieran que era precio de mujer o por debajo de mujer. Recuerde la oración diaria de un judío: gracias Dios que no soy una mujer. Así que como era su oración de menosprecio, así quisieron hacer con Jesús. En los dos casos vemos el deseo de los sacerdotes de querer demostrar que Jesús no valía nada. Y es una ofensa impresionante ofrecer por el Hijo de Dios lo que vale un esclavo. Pero así como dijeron durante todas las reuniones que Jesús se la pasaba entre pecadores y que era amiga de prostitutas y de ladrones, Jesús quiso identificarse con nosotros en absolutamente todos, y precio de esclavo fue el que se dio por él. La crucifixión exhibía las 4 formas de
terrible muerte, la mayor agonía del ser humano. Aparte de eso, una muerte muy lenta, una muerte muy severa, un espectáculo público, porque los romanos necesitaban que el hombre que fuera a la cruz fuera un espectáculo de temor, para que al atravesar todas las calles de Jerusalén en burla, allí pudiera todo el mundo saber y hiciera execración, toda clase de humillaciones, y sobre todo se buscaba la humillación total. Y cuando vemos a nuestro Señor y Salvador caminando por las calles de Jerusalén, no como lo has visto en las películas, porque recuerda que él ni siquiera llevaba el madero, y tú te preguntas por qué. El texto no lo dice. Regresemos a Mateo. Mateo dice que un hombre llamado Simón llevaba el madero llamado patíbulo. La víctima normal en la que Satanás nos estaba enseñoreando, porque podemos ver por las calles de Jerusalén también a Satanás haciendo que todo mundo se portara de esta manera. Era flagelada de muchas maneras. Había más o menos 30 clases distintas de flagelación, pero con Jesús se utilizó la más horrenda de todas. Se usaba un solo látigo que tenía nudos, y además tenía como de 7 a 20, dicen los médicos forenses, cablecitos más pequeños en su punta, y en la punta de cada cablecito tenía huesos de animal puntudo. Es decir, que cuando se lanzaba el lazo, al venirse arrancaba el pedazo. Se daban 40 azotes menos uno. Así que esos 39 azotes dejaron a Jesús sin la posibilidad de cargar ese madero. Se trataba de que la persona supiera tal agonía que pudiera morir en el mismo día. Cuando el preso era del calibre de Barrabás, y en realidad Barrabás nos representa a cada uno de nosotros, que estando llenos de delitos y pecados, fuimos librados de la muerte en el día de nuestra salvación. Si hubiese sido Barrabás, ellos no lo hubieran azotado, porque aunque no lo creamos, ese azote era una muestra de la errónea y casi paradójica misericordia de los romanos, porque azotaban a quien pretendían que muriera en un día. Pero cuando creían que debía estar 6 o 7 días, cuentan de un hombre que estuvo 7 días allí en la cruz. Entonces, para garantizar una muerte rápida, es decir, en el mismo día, Jesús fue colocado antes de las 9 de la mañana y dijo: consumado es, sobre las 3 de la tarde. Eso sí, está escrito por los evangelistas. Y Mateo dice, si regresas a Mateo capítulo 27, que ellos le crucificaron y le entregaron el madero a otra persona. Cuando nosotros vemos, la crucifixión se realizaba con un hombre llamado exactor, que era el centurión romano, que era quien daba los 39 azotes, y se le entregaba a 4 soldados. El soldado general, el centurión, que la historia le ha dado nombre, nosotros la Biblia no lo dice, pero la historia le ha dado un nombre. Este joven iba adelante. Los centuriones difícilmente eran personas superiores a 40 años, y 4 hombres iban en los 4 puntos cardinales, uno adelante, otro atrás y uno a los lados, custodiando a alguien que no tenía las fuerzas para moverse. Realmente es algo muy fuerte. Cuando salieron del pretorio, Jesús cayó y no pudo sostener el madero. Se llamó a un hombre, como dice el verso 32, llamado Simón de Cirene, y se le colgó. El texto dice, a este le obligaron, verso 32, a que llevara la cruz. Caminando por toda la ciudad, los judíos decían que esperaban que se encontrara a alguien. Cuando se llevaba un crucificado, se exhibía por la ciudad, y los romanos decían, para hacer escarmiento de los malos, y los judíos en su falsa moralidad decían, para ver si alguien dice algo bueno de él y es librado. No pasó jamás en la historia que nadie fuese librado. Y cuando se llegaba al Gólgota, para terminar de hacer más fuerte la ofensa, se desnudaba por completo. Recuerde que la desnudez está escrito en la palabra de Dios que no debía ser. Y para nosotros
creo que es una de las grandes degradaciones hecha al Señor Jesucristo. Dice el verso 33, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre. Entonces, en ese lugar, después de haberlo hecho cargar más o menos un madero al prisionero por toda la ciudad, ese madero que pesaba más de 100 kilos, tenía que llegar, ser desnudado y ser tirado. El exactor, es decir, el centurión romano, llevaba un cartel que decía: él es asesino, él es el enemigo de Roma, pero el cartel de Jesús decía INRI, una palabra griega, latina y hebrea, que significaba: él es el rey de los judíos. Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Así que, queriendo decir que no lo era, todos los hebreos terminaron aceptando, porque ese era el título que llevaba. Cuando llegaba, se colocaba amarrado inicialmente el madero a la cruz, se amarraba con un lazo, pero también para hacer más rápida la muerte, la persona era clavada. Esto que se hacía era lo más, dice los médicos forenses, lo más terrible que se le puede hacer a un ser humano, porque no podría ponerse en la mitad de la palma de la mano un clavo más o menos de 10 centímetros de largo por 1 de ancho. Si conoces una puntilla hoy de ese nivel, es bastante grande. Una cosa como así de ancha, es algo bastante grande. Y los médicos forenses que han estudiado por años la crucifixión dice que tenía que ser enterrado acá en la palma de la mano, porque se supone que debía ir en la muñeca, pero si hubiera sido en la muñeca no sostendría el peso del cuerpo. Entonces aquí se conjugan varios de los nervios principales del sistema nervioso central. Es decir, que una persona que fuera atravesada con un clavo en este lugar estaría todo el tiempo, no sé si has tenido un golpe en la espinilla, sintiendo corrientazos por todo su ser. Los médicos dicen que como llamas de fuego que queman todo el cuerpo. Y colocaron uno en cada muñeca y extendieron los brazos de Jesús en posición como normalmente tú lo ves, en sentido horizontal. Después juntaron sus 2 pies y atravesaron los tobillos con un clavo más grande. Y cuando uno piensa en esto, dice: Dios mío, ¿y fue por mí? Y fue por amor. No sé si te ha chuzado un alfiler o si has dado cosas contra la aguja, ando cosiendo, tratando de empujar una aguja, se te enterró en la mano. Pero este recorrido en donde se iba golpeando a Jesús, donde se iba maltratando, había producido un shock, es decir, que todas las partes de su cuerpo dolían. Y ese madero, cuando se amarraba, se colocaba una especie de sillín, un sillín donde alcanzas a ver en algunas películas que como que se dobla el cuerpo hacia abajo, las manos están extendidas y el cuerpo se arquea un poco hacia abajo. Ese sillín tenía como fin que doliera mucho más el cuerpo, que al arcar de manera incorrecta la columna se diera casi una vuelta, maltratando y enterrando ese sillín casi por el lado de la ingle. Así que cuando nosotros vemos a Jesús en Pascua, donde hay hombres de todo lugar caminando hacia Jerusalén, la ciudad está repleta, y él siendo un espectáculo, golpeado y maltratado. Así que el prisionero que se había ganado un puesto en la cruz se tenía como una persona que había hecho algo muy malo. Sin embargo, Pilato había dicho: yo no creo que este hombre haya hecho algo malo. En el capítulo 27, en el verso 28 dice: y desnudándole, le echaron encima un manto escarlata, le desnudaron, y fue necesario que le desnudaran porque Jesús habla claramente de manera personal en la cruz. Y para las personas abusadas emocionalmente y para las personas abusadas físicamente, la desnudez de la cruz significa la identificación del Señor con aquellos que han sido desnudados brutalmente para ser abusados. Y la cruz nos suma porque querían que bebiera una copa de vinagre. El vinagre lo llevaban las mujeres ricas de la ciudad con el fin de quitar un poquito del dolor, un poquito de anestesia. Pero cuando Jesús vio que no era agua pura, sino que era agua con vinagre,
no se lo tomó. El texto dice en Mateo 27:24, le dieron a venir mi vinagre mezclado con miel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Y estando allí, este tormento tan horrible podía aliviar un poquitico el dolor, un poquito con el vinagre, pero no quiso beberlo porque quería sentir todo el peso del mundo sobre su ser, porque así traería a nosotros redención. Y no solamente tenía esa prueba física, esa lanza que atravesó su costado. En el pretorio le habían colocado una corona de espinas. En Getsemaní había sudado y había llorado, y su sangre estaba corriendo por su cuerpo. No es algo que la ciencia pueda sostener, porque el cuerpo de un hombre debía morir al ser azotado. No necesitaba ser crucificado. Sin embargo, Jesús quiso hacer la voluntad de Dios e ir a la cruz, porque Él no quería el más mínimo subsanar el dolor, porque cada cosa sabía que era necesaria para que corriera por el mundo su salvación. Y cuando nosotros pensamos en eso, y sé que los padres lo entienden mucho, porque cuando pasa algo con un hijo se siente tanto dolor, y pensamos en que una persona que no podía ni siquiera respirar quisiera estar allí en la cruz por amor a nosotros, y que sus palabras fueran: Padre, perdónalos, porque ellos no saben ni entienden lo que están haciendo. Entonces nuestro Dios, en la persona del Señor, viendo que las manos producían un quemante dolor, y viendo que los pies dolían horrible, y sintiendo que el cuerpo temblaba, se dirimía entre quedarse muy quieto para que las manos no arrancaran. Termina la cruz con las manos en V, Comenzó la cruz con las manos entendidas y termina la cruz con las manos que ya se han desprendido de su ser. Es una cosa horripilante, y eso producía como rayos de temblor dentro de su cuerpo, gimiendo de dolor, sus extremidades toteando de dolor. Pero ahí no termina. En esa posición de T que se convirtió en una V, no terminaba su dolor. El texto dice en el verso 37 que pusieron sobre su cabeza este letrero: Jesús es el Rey de los judíos. Y entonces crucificaron con él a 2 personas más. Y con el dolor intolerable de sus muñecas, con su clavícula desmembrada, no sé si alguien se ha maltratado la clavícula, cuando alguien se corre su clavícula, que sucede mucho a los deportistas de alto rendimiento, esto les impide respirar, y esto le impedía. Si Jesús respiraba, inhalaba, no podía exhalar. ¿Sabes qué es lo que se siente? Una opresión de ahogo que produce casi un infarto. Y hasta que nosotros podemos llegar a ese nivel de sus manos y a ese nivel de sus pies y a esa corona de espinas, podemos decir: fue por mí esos clavos tan largos, ese sufrimiento. Y no fue solamente un sufrimiento físico. El texto dice en el versículo 39 de Mateo 27 que el sufrimiento pasó de ser físico a ser un sufrimiento emocional. Dice el texto: y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, y decían: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Dice que unos se burlaban, dice que otros meneaban su cabeza. Así también dice el Salmo 22. Marcos 15, unas hojitas adelante, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 15, en el versículo 29, dice: y los que pasaban le injuriaban, meneaban la cabeza diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Y los 2 soldados que estaban allí se unieron al club de las ofensas y empezaron a repartirse las ropas que tenía un judío promedio. Era el turbante que colocaba en su cabeza, el cinto que ponía,
sus sandalias y una túnica interior y una túnica externa. Es decir, que esas 4 cositas fueron las que ellos se repartieron. Eran cada 4 soldados, el uno tomó su cinturón, el otro tomó su turbante y el otro tomó su túnica y el otro tomó sus sandalias. Pero como tenían 5 cosas, tenían una túnica externa, ellas la jugaron a los dados, y mientras está padeciendo un hombre, sufriendo allí, teniendo los dolores más intensos, hay unos hombres allí jugando. Y entonces los 2 ladrones que estaban en la cruz se unieron a las injurias. Y dice el texto que ellos también empezaron a hacer escarnio de Jesús. Y cuando nosotros pensamos en esto y surge una pregunta, Evangelio de Lucas capítulo 23, y hablamos de el cómo de la cruz. ¿Cómo fue que el Señor fue crucificado? Y en Lucas 23, en el versículo 43, uno de los ladrones pregunta, entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Versículos anteriores, este hombre pregunta: si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Esta pregunta, si tú eres el Cristo, porque era lo que realmente e increíblemente, lo que fue una injuria, lo que fue una ofensa, lo que fue una grosería, se convirtió en la salvación del ladrón que estaba al otro lado de la cruz. Porque cuando este hombre le preguntó a Jesús: si eres el Cristo, se abrió el corazón. La teología dice que eran 2 hombres que eran hermanos. La teología dice que eran los lugartenientes de Barrabás, que cuando se tomó preso a Barrabás se cogieron a estos 2 jóvenes y ellos terminaron en la cruz. Uno de ellos empezó a decir groserías e injurias contra Jesús y le dijo: si eres el Cristo. Pero cuando escuchó el otro: eres el Cristo, la palabra eres el Cristo tocó su corazón, resplandeció su ser, y simplemente el resplandor de la gloria del Cristo hizo que él fuera salvo. Y el texto dice que recibió la salvación allí. El primero, porque realmente no entendía, y no podemos pedirle a un malhechor que conozca el poder de la cruz. Y todo esto, mis amados, para presentarnos justos ante Dios. Y ahora respondemos el para qué de la cruz. Y es algo que tenemos claro. El verso 42 dice de San Lucas 23: y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es la oración que hacemos todos: acuérdate de mí. Y es la razón. Gálatas, bienvenido, busques, iglesia. Gálatas capítulo 3 habla de esta redención tan grande. Gálatas, busquémoslo todos, camine hacia Gálatas, después de 2 de Corintios. Y Gálatas capítulo 3 dice en el verso 13, busquémoslo juntos. Gálatas 3, versículo 13, busquémoslo todos, esperamos a que todos lo hayan encontrado, y dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo dice que Cristo nos redimió de la maldición hecha por el pecado y nos apartó para Él. ¿Para qué fue el Señor a la cruz? Para tomar nuestro corazón, para tener una relación eterna con nosotros. Así como antes en esta vida tomó la posesión de nuestro corazón a través de nuestra oración de fe, en la cruz toma todo nuestro ser porque nos constriñe el amor de Jesús. Cuando tú dices: es que alguien que haya hecho eso por mí merece que yo haga algo por él. Y regreso al texto de Marcos para que tú puedas ver un hecho de Mateo capítulo 26. Regresemos a Mateo capítulo 26 para hablar de el para qué de la cruz. Dice el texto de Mateo 26 versículo 32 que el Señor mismo permitió ese dolor,
esa prueba física, esa prueba emocional. Así que, como tomó posesión del corazón de Simón de Cirene, así toma posesión de cada uno de nosotros. El verso 32 dice, cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este le obligaron a llevar la cruz. Y me parece tan oportuno ese nombre, ese hombre Simón de la ciudad de Cirene, el hombre que fue escogido por Dios para llevar el madero. Y me parece tremendo porque no se sentía tan escogido. El texto dice, fue obligado. ¿Sabías que el Evangelio de Juan dice, y Marcos, que él es el papá de Rufo y Alejandro? Y el apóstol Pablo llama a Rufo mi hermano. Así que el texto bíblico nos va a contar que Simón tuvo una conversión real. Y podemos creer que fue en el camino del Calvario. Cuando Simón entró a Jerusalén esa mañana, tenía la esperanza de cumplir su sueño. El sueño de todo judío, poder estar aunque sea una vez en el día de la Pascua en Jerusalén. Cada persona tiene un sueño personal y el sueño del judío principal promedio era ahorrar toda la vida. Llegar hasta Jerusalén era bastante lejos, era la de Cirene. Aparte de eso, valía muchísimo dinero, tomaba tiempo y él tenía un sueño, estar en el día de la Pascua. Y ahora estaba pensando que había perdido su Pascua. Cuando llega y entra a Jerusalén, en la esperanza de que sería el mejor día de su vida, poder estar allí y ofrecer el sacrificio, hacían varias cosas. 4 días antes, lo estudiamos en el jueves, precisamente que concedían la Pascua del año anterior. Participar de la Pascua era el sueño de un niño, era el sueño de un joven, era el sueño de cualquier persona, y él quería estar allí. Al cruzar por las puertas de Jerusalén pensó, este es mi día, este es mi momento, voy a poder ofrecer el sacrificio, voy a entrar al templo y yo mismo voy a preparar el cordero. Y cuando entró a la ciudad, se encontró con un sueño fallido. Pensó que estaba perdiendo su sueño, y eso pasa con muchas personas cuando se sienten que no pueden dar su vida y ante el llamado del Señor Jesucristo a su corazón dice, ay, pero entonces el Señor va a tomar mis sueños, pero entonces no voy a poder estudiar, pero entonces no voy a poder hacer esto y no voy a poder hacer lo otro, porque piensan que su sueño es fallido en el Señor. Y cuando Él llega y en minutos de cruzar las puertas de Jerusalén, en minutos de cruzar las puertas, ya se encuentra en el camino al Calvario. El texto dice, fue obligado, pero nadie quería. Déjeme decirle cómo pedía el favor un romano. El romano pedía el favor sacando su espada y empuñándola. Es ese de, te voy a pedir un favor que no puedes rechazar. Y la volteaba. Si la espada estaba en esta posición de filo, la persona diría, me va a matar. El romano no tenía que llevar a juicio a nadie. Jesús tuvo un juicio de burla. Y tal vez hablemos un poco durante la semana de los 4 juicios que tuvo Jesús, que además fueron una burla. Pero el romano no tenía que hacer un juicio. El romano, al sacar su espada, podía decidir si mataba a la persona o no. Si la dejaba en esta posición, filo hacia abajo, la persona sabía que iba a morir. Pero si la volteaba en esta posición horizontal y la colocaba sobre el hombro de uno de cualquiera de los ciudadanos judíos, el judío tenía que hacer lo que le pidieran. Es la razón por la que Jesús dijo, si te pide que vayas con él 1 milla, ve con él 2. Si te pide que le des tu túnica, dale también tu capa. Y no te rehúses. Y a lo que se refería Jesús es, darás la vida si te rehusas. Así que él fue llevado en obligación. Era grande, debió ser un hombre corpulento, porque no podían llamar a alguien a tomar un palo que pesaba más de 100 kilos para que lo cargara. Y lo tomó contra su voluntad y totalmente humillado y triste, porque en ese momento estaba pensando, ahora sí que me dañaron mi Pascua, porque ahora estoy inmundo, porque quien tuviera contacto con un moribundo, con un preso o con un muerto, no podría ya participar de la Pascua, porque ahora estaba inmundo. Y este hombre que la historia va a colocar al lado de Jesús, tomando el patíbulo, llevando el madero hasta el Calvario, pensó que su vida estaba cambiando para mal. Y hay muchas personas
que cuando llegan al camino del Señor se debaten entre seguir el camino del Señor, tomar la cruz del Señor y seguirle, o seguir con su vida y hacer las cosas a su manera. Pero cuando Él tomó la cruz, lo que pensó que era el fin de sus sueños, el fin de sus metas, se convirtió en el cambio de su vida y la vida de sus hijos. La Biblia dice que sus hijos trabajaban con el apóstol Pablo, y la Biblia dice que Él se convirtió en este día. Sin duda tomó la cruz contra su voluntad. Sin duda le molestó, sin duda comenzó a caminar el camino del Calvario, y Simón de Cirene nos representa a todos, porque en este camino estamos. Y hay muchas cosas que nos molestan, y hay muchas cosas que nos parecen injustas, y hay muchas cosas que nos parece que no son. Y nos sentimos como este señor, perdiendo los sueños y las metas de nuestra vida. Sin embargo, el Señor estaba entregándole y está entregándonos a nosotros el más grande día de nuestra vida. Y lo que para Jesús era el camino del Calvario, para Simón era el camino de su salvación y la salvación de toda su casa. Y eso es lo que representa la cruz para nosotros. Jesús tomó posesión de su corazón, y para eso el Señor Jesucristo fue a la cruz, para tomar posesión de nuestro corazón. Cuando comienza el camino hacia el Calvario, no todas las cosas nos son agradables, y no todas las cosas nos son entendidas, y siempre habrá cosas que nos parezcan y cosas que no nos parezcan. Escuchar de abusos, escuchar de burlas, escuchar de ofensas, escuchar de cumplimiento de sueños de otras personas, tal vez a muchas personas le moleste. Para Simón también fue altamente desagradable ir por ese camino, pero fue el camino de victoria para sus casas. Y hay muchas personas que ciertamente la cruz les ha cambiado sus planes. Y hay muchas personas que ciertamente lo que antes era ceremonial y religioso se ha desbaratado para dar vida a la luz de Cristo. Así que, mi amado, cuando quise compartir un poco contigo tan gráficamente la cruz, lo que quiero que pienses en esta hora es en lo que Cristo hizo por ti y cómo cambió tus planes para bien, porque es verdad, como dice Romanos, todo será para tu bien, todo será diferente, pero Jesús necesita tomar posesión de tu corazón. Y si para nosotros la cruz es algo más, y si nosotros no pensamos en sus manos, hoy no me alcanza el tiempo para hablarte de lo que hizo la corona de espinas en nuestra cabeza, de lo que hizo el clavo de la mano en nuestras manos, de lo que hizo la lanza en el costado, en nuestro costado, y como cada parte de las llagas de Jesús, como dice Isaías 53, trae regalos a nuestra vida. Hablaremos de esos regalos durante esta semana. Como los regalos de Dios fueron comprados a precio de sangre en la cruz, con un solo propósito: tomar tu corazón.